Muy buenas tardes, bienvenidos a la 10ª edición del Maratón de Poesía y Narrativa de Oaxaca. Tenemos esta tarde como invitados a Indran Armitayaganán y a Pauline Leroy. Indran nos va a presentar su nuevo poemario llamado Lírica a Tiempo, de Mesa Redonda, editado en Lima, Perú, el 2020. Adelante, Lima y Pauline, los dejo. Muchas gracias, Sofía. Hola, Indran. Hola, Jesús. ¿Hacemos la presentación de inmediato? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, queridos amigos, yo hice un escrito para el libro que analicé de Indran, así que lo voy a compartir con todos ustedes. Esta tarde quisiera saludar desde Chile la gran maratón poética que se está realizando en estas fechas en Oaxaca de Juárez, México. Asimismo, un saludo a todos quienes participan y en especial a los organizadores. Un abrazo a la señora Sofía Esteves. Lírica a Tiempo, libro de Indran Amirtana Yagam. El día de hoy, 17 de mayo, se cumple un aniversario más de la partida del padre del poeta. Para esto, y que es algo memorable, ya que el padre de Indran le transmitió a él el mundo universal en el que Indran se mueve hoy. Una mente movediza, alegre, sin fronteras, un alma amistosa, audaz, casi niño. Desde la salida de su tierra natal, Indran ha habitado distintos exilios. Sin embargo, él logró hacer hogar en cada lugar debido a su corazón amable. En cada ciudad en la que ha vivido ha dejado huellas y muchos amigos. Hoy nos reúne aquí un libro emocionante, su libro de poemas de título Lírica a Tiempo, creado y publicado en pandemia. Lírica a Tiempo es un libro de poemas, pero también es un abrazo cósmico, es un cariño inmenso, es la pulsión interior de quien ama al ser humano, sus grandezas, sus derrotas, su dolor, su ardor y su inmensidad. Indran, con este libro abrazo, como lo he bautizado, despliega toda su empatía, la que viene por años regalando, sea en la diplomacia, sea en la poesía. Este libro de editorial Mesa Redonda, Lima 2020, nos introduce en estos tiempos oscuros, inciertos, cuando la pandemia azota, cuando las matanzas y asesinatos ya no deben ser permitidos. Pero el poeta no se queda en lo difícil de este hoy, va más allá y nos recuerda la alegría, esa con la que rememora tiempos felices. Entonces es la poesía maga e inteligente la que le devuelve esa alegría a través de la creación de sus versos. El sonido de las esferas que está ahí para quien desee escucharlo, y es ahí en donde Indran despliega sus enormes oídos de elefante para llevar a su corazón y a su lápiz el sonido universal. Él oye el amor que nos circunda, recuerdos de su tierra natal, de su niñez, náufrago que nunca muere. El planeta poesía tal cual un principito de estos tiempos, un hijo actual de Saint-Exupéry, que pasea por este planeta enseñándonos nuevos tiempos, nuevos vientos y una mirada siempre limpia. Niño de rizos oscuros que nos dice, estamos a salvo, vamos a ver el amanecer y el mediodía, podemos concebir nuevos seres humanos. Hay una salida en este callejón sin salida. Entonces Indran sí escuchó el sonido de las esferas. Estas elegantemente le susurraron a su oído de elefante inteligente y sensible una gran esperanza, una compasión y una comprensión. Para él la salida a todos los dolores está en la lírica, y esto es un mensaje tan conmovedor. Indran nos dice, sí, se puede salir adelante.
Vamos a proteger al prójimo y el prójimo somos todos, incluido él mismo. Es aún más, el poeta nos deja todavía una misión. Escuchen, dice, únete a la causa con tus propios versos líricos. Así el poeta, con su poesía musical y amigable, comienza a cantar, pero no de una forma desgarradora o dramática, y en sus versos nos dice, y ahora en el mundo todavía de la pandemia me despido, que estés bien, gracias por la vida. Con estos versos se despide de la pandemia, como exorcizándola, como desvaneciéndola por las partes. Y esto lo hace con pequeñas odas a la vida, que son inyecciones de energía o vacunas positivas. Cuán bien le hace el poeta a la vida, trae líquidos certeros de ambrosía, alimento de los dioses. El poeta despliega en este libro de lírica constante una pasión amorosa y renovadora, caminatas compartidas de tardes cariñosas. Gran poesía la de Indran. Y yo me pregunto, ¿quién puede escribir así de bien y en tantos idiomas distintos? Con pasión, sabiduría y entrega. Pues Indran dice, he cruzado varias fronteras y no tengo una entidad ligada a la tierra. Él ha visto mucho y grandes injusticias, por eso el poeta se enoja o denuncia, saca la tristeza a la luz para que podamos llorar juntos y seguir en busca de las mariposas. A veces sucede que hay libros que podrían no existir y no pasaría verdaderamente nada. Sin embargo, con lírica a tiempo es una poesía necesaria. Es lo que hoy se espera encontrar. Es la demostración del efecto poético sanador sobre las personas. ¿Acaso la poesía en estos tiempos convulsos puede ser vana o superficial? No, ya no puede ser vana ni superficial. Esta vez solo sobrevive la poesía verdadera, la auténtica voz de la dimensión en superior, los versos que son bálsamo y paraguas, la lírica que es alma y abrazos y montaña, el canto sincero, humano y verdadero, es la poesía que es de hoy, es la lírica para este tiempo, es la lírica a tiempo, desde un alma y hasta un corazón. Gracias. Gracias, Indran. Gracias a ti, Pauline, qué maravilla escuchar, como ver un espejo y ver ah, la propuesta del libro, ¿no? Ah, Señalada, explicada en unas palabras poéticas, ¿no? De una poeta hablando de poesía. No hay honor más grande que recibir eso. Entonces, te agradezco muchísimo del corazón por tu lectura de mi libro. Es un libro, sí, espero, para todos, para cualquiera que quiere leer la lírica en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos nefastos, estos tiempos Yo de quisiera cólera. preguntarte, Sí, Indran, dime. porque vamos a aprovechar de que tenemos al poeta aquí para indagar un poco más en el pensamiento de este poeta en la presentación de uno de sus tantos libros, este en especial, porque es un libro creado en pandemia, una pandemia muy, bueno, nadie se había enfrentado a esto, estamos todos los países en la misma situación, es algo único, increíble, y esto nos ha producido mucho dolor, pero también ha producido cosas como ciertas uniones, ciertas conexiones, sobre todo entre los artistas. Indran, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Piensas tú que el poeta debería tener una evolución, por ejemplo, hacia un nuevo poeta? ¿Y en qué sentido lo digo? En el sentido de que el poeta acostumbrado a un gran ego, por ejemplo, a una gran individualidad,
hoy día, donde la comunidad y la unión entre personas va a hacer que nuestras culturas avancen, ¿qué piensas? ¿Piensas que el poeta es el mismo poeta antiguo con ese ego o tiene que dar un paso más adelante y pensar que su obra y su amor que entrega a través de versos es una ayuda, digamos, para todos, para avanzar, un abrazo al alma, digamos? ¿Qué piensas del poeta? ¿Sigue siendo el mismo? No, el poeta evoluciona, ¿no? Con los tiempos, como respuesta a los tiempos. Los tiempos definen al poeta. Hay una poeta para una generación, para un cierto tiempo, pero siempre habrá guerra, siempre habrá la búsqueda de paz, siempre habrá la búsqueda de integración de comunidades, siempre la búsqueda de una vida sostenible. Y entonces, estos grandes búsquedas, temas, me afectan a mí, afectan a todos. Y yo he escogido escribir poemas respondiendo a estos grandes preguntas y desafíos de nuestro tiempo. El poeta debe tener un ego, es un individuo que escribe, no es una máquina, no es una comunidad, es un individuo. Pero ese ego debe ser suficientemente sabio para dejar su ego a un costado en servicio de la comunidad. Digamos que uno tiene su propio talento, cada ser humano es único y la expresión de ese talento es distinta dependiendo, en el caso tuyo, por ejemplo, tú pintas y tú escribes poemas. Yo escribo poemas, yo organizo, yo dirijo un canal de poesía en YouTube. Eso, cosas que hago y siempre busco suscriptores. La búsqueda de suscriptores es la búsqueda de la comunidad, el agir la comunidad, que la comunidad sea universal. Entonces, eso es parte de mi trabajo poético. Es decir que poesía vale, es importante. La poesía es un asunto de la comunidad, de la política, porque viene de polis, el asunto del sentido griego del término polis es comunidad, asunto de la comunidad. Entonces, la política viene de polis y la poesía también viene de polis. Es un asunto de la comunidad. Y entonces, cuando queman la Amazonía, el poeta quema, ¿no? Y que tiene que responder a ese incendio. Cuando surge la pandemia, cuando azota la pandemia a comunidades por toda la tierra, el poeta responde a ese virus. El poeta es un antídoto al virus. El poema es un antídoto al virus, porque el poema sana, el poema da consuelo. El poema es muy útil en las funerales, no siempre. Yo me acuerdo hoy que mi papá murió en 2003, hace 21 años. No, hace 18 años. Y su muerte, bueno, él se ha ido. ¿Se ha ido dónde? No sabemos dónde, si existe o de qué consiste el paraíso. Entonces, es otra pregunta del poeta, de todos los seres humanos. Pero yo me acuerdo de ese día, cuando recibí la noticia, estuve en Monterrey, en México, y con la ayuda de un amigo encontré un boleto para regresar a Estados Unidos, a Washington enseguida, y llegué por la tarde, y bueno, y en el vuelo empecé a escribir un texto sobre mi papá, que fue publicado en un periódico. Y después empecé a escribir poemas y uno de esos poemas trato del porqué de mi papá, por qué llegó a Inglaterra primero, después a Estados Unidos, por qué mi mamá viajó con él, por qué todos los hijos viajaron con él, con ellos. Entonces la migración volvió un tema fundamental de mi propia poesía. Y la migración es otro tema de este libro, Lírica a Tiempo. Pero en este libro, respondiendo a tu pregunta, hay un Hamlet que digo en el prefacio.
el Hamrin toca la pipa y el El pueblo, flautista, es la historia del flautista de Hamelin, el claro. flautista, sí, y el pueblo lo sigue, pero lo sigue ¿para qué? Termina en la muerte, mueren, ahogan en el mar. Entonces, hay un peligro también de seguir ciegamente al profeta o al poeta o el músico, ¿no? Pero entonces es un juego siempre, porque el poeta, como tu chileno dijo una vez, a Huidobro, es un pequeño Dios, Exacto, pero ese exacto. pequeño creador, ¿no? Y en ese Entonces, sentido, Indran, tú sientes una cierta, entre comillas, misión como poeta, porque tu poesía va por distintos lugares, hay poesía romántica, y no solo en este libro, sino que en tu obra, y tú piensas en ese sentido que, por ejemplo, cuando haces poesía crónica, de crónica, ¿cierto? De sí. relatar una realidad que está sucediendo en el momento, casi una denuncia, o documentar una realidad que está sucediendo. Tú sientes que el poeta en ese sentido, y por eso te mueve, ¿cierto? Desde lo romántico, desde lo musical, hacia la crónica poética, por ejemplo. Tú sientes que de esa forma estás ayudando a que diariamente se vaya manteniendo, el mundo vaya teniendo una realidad de lo que está pasando, que no se pierdan en realidad lo que sucede verdaderamente en el mundo, que la poesía no se vaya, no se vaya tan a lugares tan irreales, sino que se mantenga como una ayuda a lo que pasa en el mundo. Sí, sí. Bueno, el poeta y el poema es un tipo de medida del clima ecológica, del clima política, del clima religiosa, el clima social. Y entonces, en ese sentido, sí, hago crónica poética, ¿no? Respondo a los acontecimientos de nuestros tiempos y tengo esa costumbre. Yo soy reportero, soy periodista también de formación, también soy diplomático de formación, también soy poeta de formación. Entonces, las tres carreras de ser testigo a los acontecimientos de nuestros tiempos, escribir, responder a esos, narrar sus historias y escribir poemas y ser una manera de resolver o es intentar resolver los conflictos, que es el trabajo de diplomacia, todos esos tres vuelven una solo en mi desempeño, mi vida, mi carrera es eso, diplomacia, testigo y poeta, ¿no? Y Entonces, también, y en este sí, libro es otra evidencia de eso. Dime. y en ese sentido, recordando a Huidobro, que lo acabas de nombrar, ¿cierto? Te percibo como una especie de Altazor, ¿cierto? De Vicente Huidobro, ese personaje que planea por los cielos, ¿cierto? En el paracaídas, mirando hacia abajo, reflexionando, filosofando sobre la vida, ¿cierto? En una existencialidad real y bastante visceral. En ese sentido, tú también eres una especie de Altazor que ha planeado por sobre muchos países, desde que saliste del tuyo, ¿cierto? Y tú como diplomático y una persona que ha vivido en distintos lugares del mundo, tienes una visión a lo Altazor desde los cielos, ¿cierto? Y eso hace que no te identifique completamente, digamos, con un lugar, sino que el mundo sea la misión total para que el poeta pueda aportar, ¿cierto? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí, bueno, siempre soy un observador y si cuando uno está en un avión se puede observar la Tierra de otra manera que cuando uno está caminando en la Tierra, pero yo soy más bien caminante, pero camino en distintas geografías gracias a la carrera que he vivido. Mi hija Lola es argentina y estadounidense, mi hijo es estadounidense, pero nació en Bélgica, mi hija en México. Entonces, soy un padre
de una nueva generación compleja, multinacional, multicultural, y yo creo que el color del mundo es marrón. El color es la mezcla. El color, y yo trato de cantar los poemas, las canciones de estos tiempos. En la manera de todos los poetas de generaciones anteriores, por ejemplo, Walt Whitman en su momento cantó la nueva democracia estadounidense, viajando desde su nacimiento en Long Island, caminando hasta Manhattan y imaginando el resto del mundo, cruzando el río y el río Hudson en aquel entonces. Yo he cruzado muchos ríos, muchas tierras, he sobrevolado sobre muchas tierras, principalmente en América, que es un término continente vasto, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. También en Asia, donde nací, en Ceilán, en Sri Lanka ahora se llama. En Europa, como te comenté, mi hijo Anand nació en Bruselas, en Bélgica, en Londres, donde crecí los primeros años, entre 8 y 14. Entonces, todo esto, experiencia necesariamente entra a mi poesía. Es una poesía autobiográfica, se puede decir, biográfica, pero espero que yo soy una personaje que puede representar a muchos. Y la poesía también es invención. Uno tiene un personaje y uno es una creación. Déjame leer en los tiempos que nos queda un par de los poemas del libro, ¿no? ¿Te parece? Excelente. Ok, excelente. muy bien. Ahora estoy buscando el libro para... Ok, aquí. Lo voy a leer a la vida, uno de los poemas que mencionaste, que claro que hay una deuda en ese poema a Violeta Parra, a la vida. Cedo mi lugar, no necesito hablar. Ya está mi testimonio. Lo he escrito a lo largo de 40 años. Descanso, te escucho, tus penas, tus alegrías, tus desafíos. Me apunto, llevaré tu féretro en mis hombros. Ya he enterrado lo mío. Lo hice solo. Nadie se dio cuenta. En la hora menos vista por los medios, después de la medianoche, en casa, en un suburbio de aquellos tantos y parecidos que no se pueden recordar detalles individuales, pero he vuelto un ave fénix, un resucitado, y te escucho, más bien te escribo, pasada la medianoche en silencio, con ninguna intención de enviar el resultado a los medios, o más bien a tu cuenta llena ya de tantos poemas y cartas, todos para archivar, dadas las circunstancias y el consejo de que no debo escribirte más. Y sí, llegué tarde a la fiesta amorosa, pero la disfruté más que nunca. Y ahora, en el mundo todavía de la pandemia, me despido. Que estés bien. Gracias por la vida. Muy hermoso poema, una oda a la vida, una oda a la vida. Pareciera un gran viaje del héroe, tu periplo por el mundo, también tu obra poética, el viaje del héroe que no termina. Felicitaciones, Indran. Muchísimas gracias. No sé si nos da tiempo para un poema más o ¿qué te parece? Lo voy a... Tenemos ya el otro grupo acá, que comienza a las 7. Indran, un placer escucharte, no solo que escribes en todos los idiomas, sino que no paras de escribir. Tu labor como poeta y de promulgar otros poetas. Yo todos los días sé cuando me levante que voy a encontrar un poema de Indran, por cualquier lado, o sea. Muchísimas gracias, Sofía.
Y Un muchas placer. gracias, Pauline. Déjame decirles a todos que el libro se edita en Mesa Redonda en Lima. Favor de buscarlo en la página de Mesa Redonda en línea para ver cómo conseguirlo. O favor de escribirme. Pronto voy a tener libros y con gusto yo puedo comunicar con ustedes si les interesan adquirir uno. Les agradezco mucho, Sofía, por la invitación, a Pauline, por tus hermosas y precisas palabras sobre este libro. Dedica tiempo para nosotros, para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Un gran abrazo desde Chile para todos. Igualmente. A Jesús también. Muchas Gracias. Que le vaya bien a todos. Gracias. Gracias. Estamos fuera, ¿eh?